Bueno, aquí está mi palabra. Lárgate de mi sitio, ahora mismo. Durante décadas una mansión en Newport Beach guardó los secretos más oscuros de John Wayne. Tras su muerte en 1979, su casa fue presentada de inmediato. Todas las fotos, cartas y objetos personales permanecieron bajo llave durante más de 30 años. En 2011, finalmente abrieron las puertas y lo que descubrieron dentro dejó a todos atónitos, desde objetos de utilería cinematográfica que batieron récords hasta un testamento impactante que destrozó a su familia. Esta es la historia de lo que realmente sucedió con la fortuna del duque. John Wayne nació como Marion Robert Morrison el 26 de mayo de 1907 en Winterset, Iowa. Al nacer pesó 6 kilos, un peso tan inusual que incluso el periódico local lo mencionó. Desde el principio parecía destinado a ser extraordinario. Con tan solo 3 años estuvo a punto de morir al caer en un arroyo helado. Un desconocido que pasaba por allí lo salvó, y ese momento demostró la resiliencia que lo acompañaría toda la vida. Su nombre cambió pronto. Cuando sus padres tuvieron otro hijo, decidieron llamarlo Robert, así que el segundo nombre de Marion pasó a ser Mitchell. Este cambio podría parecer insignificante, pero presagiaba las transformaciones más importantes que vendrían después. En 1914, la familia se mudó a Glendale, California, debido al fracaso del negocio de su padre. En Glendale, Marion recibió el apodo de Duke por su terrier Iredell, que también se llamaba Duke. Los dos siempre estaban juntos y los bomberos locales empezaron a llamarlos Duque Grande y Duque Pequeño. A Marion le gustó y el apodo se le quedó. De niño a Marion le encantaba el fútbol. En 1925 obtuvo una beca de fútbol americano para la Universidad del Sur de California. Estudió Derecho y fue miembro de la fraternidad Sigma Chi, pero sus sueños futbolísticos se truncaron cuando se lesionó el hombro en un accidente de bodyboard. Perder la beca fue devastador. Pensaba que sus planes se habían arruinado, pero este accidente en realidad lo impulsó hacia el camino que lo hizo famoso. Tras finalizar su carrera futbolística, Marion encontró trabajo en los estudios Fox en 1927. Trabajaba como utilero y ganaba $35 a la semana. No era un trabajo glamuroso, pero le abrió las puertas. Su primera aparición en pantalla no fue como actor, sino como jugador de fútbol americano, sin acreditar en la película de 1926, Brown of Harvard. Durante este tiempo entabló amistad con el director John Ford. Ford vio algo en él y le dio consejos, incluso sugiriéndole que cambiara su nombre por uno más fuerte. Tras considerar varias opciones, eligieron John Wayne, un nombre que se convertiría en leyenda. Los inicios de la carrera actoral de Wayne fueron difíciles. Me plan haciendo el train de miel, Luis train de nuevo y apareció de más de 80s o westerns, en el barrio de presupuesto, legando a filmar televisión de libro entera en tan solo 2 días. Apenas ganaba lo suficiente para vivir y a menudo solo comía una vez al día una lata de frijoles calentada en una placa eléctrica. Para 1938 estaba tan desanimado por su falta de éxito que consideró abandonar la actuación por completo. Todo cambió con la diligencia en 1939. La película fue todo un acontecimiento, pero elegir a Wayne para el papel no fue fácil. El estudio quería un actor conocido como Gary Cooper, pero John Ford insistió en Wayne, llegando incluso a amenazar con abandonar el proyecto si no accedían.
En la película, Wayne interpretó a Ringo Kid, un forajido con un fuerte sentido de la justicia. Su primera escena se convirtió en icónica. La cámara se acercaba a su rostro mientras sostenía un rifle. Duró solo unos segundos, pero se necesitaron 27 tomas para lograr la correcta debido a los nervios de Wayne. La diligencia fue un éxito rotundo, obteniendo 7 nominaciones a los premios Oscar y ganando 2. La actuación de Wayne lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. A pesar del éxito de la película, solo le pagaron $3,700, mucho menos que a los actores más famosos. Aún así, le cambió la vida. A partir de entonces, Wayne fue considerado el héroe del oeste por excelencia. Rechazó papeles en películas como El halcón maltés y Solo ante el peligro porque no quería alejarse de su imagen. Esa decisión lo ayudó a convertirse en un símbolo de la dureza y la masculinidad estadounidenses. John Wayne y John Ford trabajaron juntos durante más de 50 años y realizaron 14 películas que cambiaron Hollywood. Su colaboración comenzó en 1928, cuando Ford le dio a Wayne un pequeño papel como extra en una película llamada Mother McCree. Pero el verdadero comienzo de su éxito llegó en 1939 con La Diligencia. Esta película convirtió a Wayne en una estrella. La relación laboral entre ambos fue complicada. Ford era muy exigente con los actores y Wayne solía llevarse la peor parte. En el rodaje de Centauros del Desierto en 1956, Ford obligó a Wayne a repetir una escena sencilla, coger una pistola 17 veces delante de todos, lo que lo humilló profundamente. Sin embargo, Wayne nunca se quejó. Creía que el estilo duro de Ford le ayudaba a dar lo mejor de sí. Centauros del Desierto ni siquiera fue nominada a los Oscar cuando se estrenó, pero hoy se la considera una de las mejores películas de la historia. Su última película juntos, El Arrecife de Donovan de 1963, casi no llegó a realizarse. Wayne no estaba seguro de aceptar el papel porque se sentía demasiado mayor. Ford también tenía mala salud y luchaba contra el alcoholismo, pero Wayne lo convenció para que dirigiera. Rodaron la película en Hawái, donde el calor era insoportable, llegando a alcanzar los 38 grados Celsius. Durante el rodaje, Ford enfermó gravemente de herpes zóster y tuvo que dirigir algunas escenas acostado en una camilla. A pesar de estas dificultades, la película se terminó y tuvo bastante éxito. A diferencia de sus westerns más serios, esta película era más bien una comedia, lo que demuestra que podían trabajar en diferentes estilos, incluso al final de sus carreras. La primera nominación al Oscar de Wayne llegó por Arenas de Iwo Jima en 1949. Interpretó al sargento John Stryker, un marine aguerrido. Al principio Wayne no quería el papel porque pensaba que era demasiado parecido a otros personajes que ya había interpretado. El presidente de Republic Pictures, Herbert Yates, tuvo que convencer personalmente a Wayne, ofreciéndole $250,000 y una parte de las ganancias, una suma enorme para la época. La película fue difícil de rodar. El director Alan Dwan quería que las escenas de batalla parecieran reales, así que utilizaron lanzallamas y explosivos de verdad. Esto provocó heridos en el set, incluyendo una explosión que dejó a Wayne inconsciente durante media hora. El rodaje se detuvo durante 2 días. La película también incluyó imágenes reales de la batalla de Iwo Jima, gracias al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Permitieron a los cineastas usar imágenes de combate inéditas que se integraron tan bien con las escenas recreadas que muchos creyeron que
Toda la película era real. Una escena emblemática mostraba el izamiento de la bandera en el monte Suribachi, utilizando la bandera original de la batalla. 3 de los marines supervivientes que izaron esa bandera incluso aparecieron en la película. A pesar de su éxito y la poderosa interpretación de Wayne, perdió el Oscar ante Broderick Crawford por Todos los hombres del rey. Irónicamente, Wayne había rechazado el papel principal en esa película porque lo consideraba poco estadounidense. La derrota lo afectó profundamente y pasarían 11 años antes de que volviera a ser nominado. El proyecto soñado de Wayne el Álamo en 1960 fue una de las películas más arriesgadas que jamás realizó. Llevaba más de 15 años queriendo hacerla y terminó hipotecando su casa, sus coches e incluso su barco para financiarla. La producción costó $12 millones, una cantidad enorme para la época. Wayne insistió en construir una réplica a escala real del Álamo en Texas, cuya construcción requirió 2 años y más de 1 millón de ladrillos de adobe. Todo era históricamente preciso hasta el más mínimo detalle, como los clavos de la década de 1830. El conjunto se convirtió en una atracción turística y permaneció abierto hasta 2009. El rodaje de El Álamo fue un esfuerzo titánico. Utilizaron más de 7,000 extras, 1,500 caballos, y filmaron durante 79 días bajo un calor sofocante que a veces alcanzaba los 43 grados Celsius. También hubo accidentes. En una escena, un extra resultó herido con una bayoneta y necesitó 26 puntos de sutura. A pesar de las dificultades, Wayne se negó a escatimar esfuerzos. El estreno de la película fue todo un acontecimiento con desfile y fuegos artificiales. Aunque obtuvo 7 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, la crítica fue dispar y la taquilla no cubrió los enormes costos. Wayne ni siquiera fue nominado a Mejor Director, lo que lo decepcionó profundamente. Aún así, la película ha dejado una huella imborrable en la forma en que la gente recuerda la historia de El Álamo. En 1970, Wayne finalmente ganó un Oscar por Valor de Ley. Interpretó a Rooster Cogburn, un alguacil estadounidense tuerto. Wayne casi no aceptó el papel porque se sentía demasiado mayor y aún se estaba recuperando de una cirugía de cáncer de pulmón. Pero tras leer la novela se dio cuenta de que podría ser el papel de su vida. El rodaje no fue fácil. Tuvo lugar en Colorado, donde el frío y la altitud afectaron la salud de Wayne. Tuvo que usar un tanque de oxígeno entre escenas. En un momento crítico, su caballo tropezó en una pendiente pronunciada, casi haciéndolo caer. Wayne se desgarró un músculo del hombro, pero siguió adelante. Para interpretar a Rooster Cogburn, Wayne subió de peso y usó un parche en el ojo que le dificultaba la visión. Tuvo que memorizar los decorados para evitar tropezar con ellos. Su actuación fue diferente a todo lo que había hecho antes y al público le encantó. La película recaudó más de $31 millones y se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera. En los Oscar, Wayne aceptó su premio con una frase célebre: "Si lo hubiera sabido, me habría puesto ese parche 35 años antes". Esa noche tenía gripe, pero se negó a faltar a la ceremonia. Algunos pensaban que el Oscar de Wayne era más por su dilatada trayectoria que por el papel en sí. Incluso Wayne admitió después que lo sintió como un premio a su carrera. Aún así, Rooster Cogburn se convirtió en uno de sus personajes más icónicos
y el éxito de la película consolidó su lugar como una de las mayores estrellas de Hollywood. La vida amorosa de John Wayne estuvo llena de altibajos con 3 matrimonios a lo largo de casi 50 años. Su primera esposa, Josephine Zayens, se casó con él en 1933. En aquel entonces, la carrera de Wayne apenas comenzaba a despegar. Tuvieron 4 hijos juntos, pero la creciente fama de Wayne lo mantenía alejado de casa con frecuencia. La situación empeoró aún más cuando comenzó una relación secreta con la actriz Marlene Dietrich en 1938. Wayne intentó salvar su matrimonio, incluso llevando a Josephine a México en 1943 para pasar tiempo juntos, pero no funcionó. Se divorciaron en 1945. Su segundo matrimonio con Esperanza Bauer en 1946 fue tormentoso y lleno de problemas. Esperanza, una ex actriz mexicana, era muy celosa. Ella creía que Wayne tenía una aventura con su coprotagonista Gail Russell durante el rodaje de Angel and the Bad Man en 1947. Sus celos llegaron al límite una noche cuando Wayne llegó tarde a casa después de una fiesta. Esperanza estaba borracha y tan furiosa que agarró una pistola e intentó dispararle cuando él entró por la puerta. Por suerte nadie resultó herido, pero su matrimonio no duró mucho. Se divorciaron en 1954. El tercer matrimonio de Wayne con Pilar Palet comenzó ese mismo año. Permanecieron casados hasta la muerte de él en 1979. Tuvieron 3 hijos juntos y la situación pareció más estable durante un tiempo. Pero en 1973 Wayne y Pilar se separaron. Después de eso, Wayne se mudó con su secretaria Pat Stacy. Aunque vivían separados, Wayne y Pilar nunca se divorciaron oficialmente. El romance de Wayne con Marlene Dietrich no era ningún secreto en Hollywood. Todo comenzó durante el rodaje de Seven Sinners en 1938 y duró casi 10 años. Wayne aún estaba casado con Josephine en aquel entonces, pero eso no le impidió pasar noches en casa de Dietrich. Ambos sentían una gran pasión el uno por el otro. Intercambiaban cartas compartiendo sus sentimientos abiertamente. Dietrich incluso usó su influencia para ayudar en la carrera de Wayne. Se aseguró de que obtuviera papeles protagónicos en películas como The Spoilers y Pittsburgh en 1942. Su romance terminó en 1947, pero siguieron siendo amigos íntimos el resto de sus vidas. Dietrich solía referirse a Wayne como el amor de su vida. Una de las amistades más comentadas de Wayne fue con Maureen O'Hara. Protagonizaron 5 películas juntos, comenzando con Rio Grande en 1950. Su película más famosa fue El hombre tranquilo en 1952. Los fans adoraban tanto la química entre ellos que muchos creían que eran pareja en la vida real. O'Hara incluso bromeó sobre una anciana en la calle que creía ser la esposa de Wayne. Los hijos de Wayne la llamaban tía Maureen, lo que demuestra lo unida que estaba a la familia. Años después, el nieto de O'Hara admitió que Wayne y O'Hara sí tuvieron un breve romance, pero dijo que no habría funcionado porque ambos eran demasiado testarudos. Aún así, O'Hara apoyó a Wayne hasta el final. Cuando él estaba muriendo de cáncer, ella lo ayudó a obtener la medalla del Congreso para honrar su legado. En sus últimos años, Wayne encontró consuelo en Pat Stacy, su secretaria. Tras separarse de Pilar, Pat se convirtió en su pareja y cuidadora. Era 34 años menor que Wayne, pero compartían un vínculo muy profundo.
Pat permaneció a su lado durante sus tratamientos contra el cáncer, ocupándose de su vida y asegurándose de que contara con el apoyo necesario. Vivieron juntos desde 1973 hasta la muerte de Wayne en 1979. Tras su fallecimiento, Pat escribió un libro titulado Duke: A Love Story en 1983. Ese libro narraba detalles de su relación y mostraba un lado más tierno y vulnerable de Wayne que sus fans rara vez veían. Pat nunca se casó y dedicó su vida a mantener vivo el recuerdo de Wayne. Falleció en 1995. En 1964, cuando John Wayne tenía 57 años, los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón. Fue impactante, pero no sorprendente. Wayne había fumado mucho, hasta 6 paquetes de cigarrillos al día durante años. Los médicos decidieron extirparle el pulmón izquierdo y 2 costillas para salvarle la vida. La cirugía era arriesgada con solo un 50% de probabilidades de supervivencia. Pero Wayne lo superó y vivió libre de cáncer durante 5 años. La mayoría de la gente habría mantenido su enfermedad en secreto, pero no Wayne. Decidió contárselo al mundo. Sus asesores le advirtieron que esto podría perjudicar su carrera, pero a Wayne no le importó. Quería ayudar a los demás animándolos a hacerse revisiones para detectar el cáncer. Incluso le puso un apodo al cáncer llamándolo la Gran C, para que resultara menos aterrador. En 1965, un año después de su cirugía, apareció en un anuncio de televisión para la Sociedad Americana contra el Cáncer. Pidió a la gente que apoyara la investigación del cáncer y que tomara la enfermedad en serio. Pero el cáncer aún no había terminado con él. En 1979, Wayne descubrió que tenía cáncer de estómago. Probó una vacuna experimental, pero no fue suficiente. A pesar del deterioro de su salud, Wayne no dejó de alzar la voz. Desde su cama de hospital, grabó mensajes pidiendo más fondos para la investigación del cáncer. Semanas antes de morir, les dijo a las personas: quizás encuentren la cura para el cáncer sin su ayuda, pero yo no apostaría mi vida a ello. La última película de Wayne fue El último pistolero en 1976. Trataba sobre un pistolero anciano que moría de cáncer y se sentía muy cercana a la vida real de Wayne. Tenía 68 años cuando la filmó y su salud era delicada. A menudo necesitaba oxígeno entre escenas, pero estaba decidido a realizar sus propias acrobacias. En una escena tuvo que caer varias veces sobre un suelo duro. Nunca se quejó. La película fue un éxito y muchos la interpretaron como una despedida de Wayne. Incluso modificó el final para adaptarlo a su imagen de tipo duro. En la historia original, su personaje recibía un disparo por la espalda. Wayne se negó diciendo: nunca le he disparado a un hombre por la espalda en ninguna película. Cámbienlo. La película recaudó $13 millones y le dio a Wayne la oportunidad de despedirse en un papel que reflejaba su propia valentía. Wayne falleció el 11 de junio de 1979 a los 72 años. Murió en el centro médico de UCLA tras luchar contra un cáncer de estómago durante meses. Su muerte fue un momento trascendental para Hollywood y sus fans. El presidente Jimmy Carter lo describió como una figura legendaria y un verdadero héroe estadounidense. Miles de admiradores se congregaron frente al hospital y su casa para dejar flores, notas e incluso sombreros de vaquero. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood se convirtió en un lugar donde la gente encendía velas y lo recordaba. El funeral de Wayne fue privado, pero posteriormente se celebró un homenaje público para que sus fans pudieran despedirse.
Fue televisado y millones de personas lo vieron. La Academia Naval de los Estados Unidos lo nombró miembro honorario de la promoción de 1979, a pesar de que nunca sirvió en el ejército. Tras su fallecimiento, el aeropuerto del condado de Orange pasó a llamarse Aeropuerto John Wayne en reconocimiento a su gran importancia para la gente. En 1985, la familia de Wayne creó la Fundación John Wayne contra el cáncer para honrar su memoria y continuar su lucha contra esta enfermedad. Querían asegurarse de que su nombre siempre representara valentía y fortaleza. La fundación contribuyó a la creación del Instituto Oncológico John Wayne, que se convirtió en un referente en la investigación del cáncer. Desarrolló nuevos tratamientos como un método para la detección temprana del cáncer que ha salvado muchas vidas. En el momento de su fallecimiento, el patrimonio de John Wayne ascendía a $6 millones en 1979, lo que equivaldría a unos $25 millones en la actualidad. Para alguien tan famoso y exitoso como él, esto parecía poco. La gente esperaba que su fortuna fuera mucho mayor, ya que era uno de los actores mejor pagados de su época. Esto podría significar que Wayne gastó mucho dinero a lo largo de su vida o que fue muy generoso con él. No todos sus bienes fueron incluidos en la herencia. Por ejemplo, vendió su querido jet, el Wild Goose, por $750,000 poco antes de morir. Este yate, que en su día fue un dragamines durante la Segunda Guerra Mundial, fue una parte importante de su vida y su venta añade misterio a la verdadera magnitud de su legado. Wayne era un apasionado de los bienes raíces y su casa en Newport Beach era una de sus propiedades más famosas. La compró en 1965 y vivió allí hasta su muerte en 1979. La casa estaba situada frente al mar con vistas a la isla de Balboa. Desde la calle parecía sencilla, pero por dentro era grandiosa y lujosa, al igual que la personalidad de Wayne. Tras su muerte, la casa se vendió por $5 millones en 1980, un precio altísimo para la época. Antes de mudarse a Newport Beach, Wayne poseía un rancho de 2 hectáreas en Encino. A los 58 años dejó el rancho para disfrutar de una vida más tranquila junto al agua. También poseía propiedades en Arizona y Washington, lo que demostraba su amor por los diferentes paisajes y su buen ojo para los bienes raíces. En una ocasión, Wayne bromeó diciendo que mudarse a Newport Beach años antes había sido una decisión acertada, porque para entonces, desde luego, no me lo podía permitir. Cuando se reveló el testamento de Wayne tras su muerte, en 1979, causó gran revuelo. La mayor sorpresa fue que no le dejó nada a su tercera esposa, Pilar Palette. Habían estado casados durante más de 20 años, pero se habían separado en 1973, 6 años antes de su fallecimiento. Aunque no se divorciaron, Wayne dejó la mayor parte de su patrimonio a sus 7 hijos de sus 2 primeros matrimonios. Esta decisión generó especulaciones sobre su relación y sobre por qué Palette no fue incluida. Años después, el drama continuó. En 2010, Asa, la hija de Wayne, demandó a su hermano Ethan y a John Wayne Enterprises por su participación en la empresa. El testamento también legaba a los hijos de Wayne objetos personales y recuerdos, pero estos también se convirtieron en motivo de tensión.
Los desacuerdos sobre estos objetos agravaron aún más las disputas familiares, demostrando cómo la división de sus bienes generó problemas duraderos. En 2011, los fans de John Wayne tuvieron un acontecimiento increíble. Más de 700 objetos de su vida y carrera fueron subastados. Este gran evento tuvo lugar del 6 al 7 de octubre en el Hyatt Century Plaza de Los Ángeles. Los fans y coleccionistas tuvieron la oportunidad de adquirir objetos de su vida personal y su carrera cinematográfica. Muchos de estos artículos habían permanecido guardados desde el fallecimiento de Wayne en 1979. Su casa fue precintada ese día y todas sus pertenencias fueron enviadas a un almacén. Fue como abrir una cápsula del tiempo después de más de 30 años. La subasta incluía todo tipo de cosas, vestuario, utilidad, premios e incluso muebles de su casa. Algunos objetos eran especialmente singulares. Por ejemplo, sus guiones mostraban cómo trabajaba en sus películas. El guión de los soldados a caballo tenía páginas dobladas para marcar las escenas terminadas. Otros guiones, como el de Wednesday Morning, se conservaban impecables, lo que demuestra su gran organización. También había objetos personales como libros, ropa y su último permiso de conducir. Incluso una colección de sus coloridos pañuelos que le encantaba usar se vendió por $10,755. Algunos artículos batieron récords. Su boina verde de la película Los Boinas Verdes 1968 se vendió por $179,250, estableciendo un récord para un sombrero de disfraz. La gente la adoró porque simbolizaba una de sus películas más famosas. Otro artículo muy vendido fue su sombrero de vaquero que usó en películas como Big Jake y The Cowboys. Se vendió por $119,500. El Globo de Oro que Wayne ganó por su papel en True Grit también acaparó mucha atención y se vendió por $143,400. Este premio fue especial porque estaba vinculado a su único papel ganador del Oscar. Incluso objetos cotidianos se vendían por sumas exorbitantes. Su último permiso de conducir algo tan común se vendió por $89,625. Eso estableció un récord para una licencia de conducir. Su parche en el ojo de la película True Grit también se vendió por $47,800. Prendas de vestir como los pantalones de El Álamo y una camisa usada en varias películas se vendieron por miles de dólares. Estos objetos permitieron a los fans sentirse conectados con él de una manera muy real. La subasta no solo mostró su carrera cinematográfica, sino que también reveló quién era como persona. Un objeto especial fue un rifle Winchester chapado en oro que le regaló a su amigo Bob Shelton. Se vendió por $13,315, lo que demostró la generosidad de Wayne. Sus libros permitieron vislumbrar sus gustos literarios como la historia y la estrategia militar. Un detalle inesperado fue su colección de conchas marinas, que mostraba una faceta más sensible de él que la gente no solía ver. Una de las piezas más valiosas fue un retrato de Wayne realizado por el artista John Decker, que se vendió por $71,700. Wayne conservaba este cuadro en su casa, lo que demostraba su gran valor sentimental. La subasta también incluyó fotos familiares, cartas e incluso sus muebles. Estos objetos permitieron a los fans conocer mejor su vida privada. Demostraron que, además de ser una estrella de Hollywood, John Wayne también era padre, amigo y una persona profundamente unida a su familia y a sus seres queridos. En 1971, John Wayne concedió una entrevista a la revista Playboy, que causó gran revuelo y de la que aún hoy se habla. Hizo declaraciones impactantes que revelaron sus controvertidas opiniones
El comentario más comentado fue cuando dijo: creo en la supremacía blanca hasta que los negros alcancen un nivel de educación que les permita ser responsables. Tenía 63 años y era muy famoso en ese momento, pero no fue algo aislado. Ya había dicho cosas similares antes. En la misma entrevista también habló sobre los nativos americanos, afirmando que no creía que fuera incorrecto apropiarse de sus tierras considerándolo una cuestión de supervivencia. Incluso criticó la película Midnight Cowboy, calificándola de pervertida y utilizando un insulto homófobo. Años después, en febrero de 2019, esta entrevista volvió a ser noticia cuando alguien compartió fragmentos en Twitter. Un guionista calificó a Wayne de persona terrible y el tweet se hizo viral. De repente, la gente volvió a debatir sobre su legado. Algunos querían que se le cancelara, mientras que otros discutían si sus palabras debían definir cómo lo recordamos. Sus comentarios, incluso después de tantos años, desataron un intenso debate sobre la responsabilidad de las personas famosas y el daño que pueden causar sus palabras. Esta controversia no se limitó a las redes sociales, sino que también atrajo la atención hacia lugares que llevan su nombre, como el aeropuerto John Wayne, en el condado de Orange, California. El aeropuerto recibió su nombre en 1979 tras el fallecimiento de Wayne, pero en 2020 la gente empezó a pedir que se le cambiara el nombre. Esto ocurrió durante las protestas a nivel nacional tras el asesinato de George Floyd. El 26 de junio de 2020, el Partido Demócrata local solicitó oficialmente el cambio de nombre del aeropuerto, argumentando que las declaraciones de Wayne no se correspondían con los valores de diversidad e inclusión del condado de Orange. El condado de Orange, que de encendisi zeer native, bij conservative de Cam Saulidan, Shumut Bushu, en zeer belto, jamás vivir políticamente competitivo con los demócratas, ganando todos sus escaños en el Congreso en 2018. Algunas personas consideraron que mantener el nombre de Wayne en el aeropuerto transmitía un mensaje equivocado a las comunidades minoritarias. Otros, como el hijo de Wayne, Ethan, lo defendieron. Ethan afirmó que su padre no era racista y acusó a quienes atacaban injustamente su legado. A fecha de 2025, el aeropuerto aún lleva el nombre de Wayne, pero el debate continúa, lo que demuestra lo difícil que resulta lidiar con el legado de figuras controvertidas. La controversia también afectó a la Universidad del Sur de California, USCE, donde Wayne había estudiado. En julio de 2020, la universidad decidió retirar una exposición sobre él de su Facultad de Artes Cinematográficas. Esta exposición, que había estado allí desde 2012, mostraba carteles de películas y objetos personales en su honor como uno de sus exalumnos más destacados. Pero a finales de 2019, estudiantes y exalumnos comenzaron a protestar, argumentando que los comentarios racistas de Wayne hacían que la exposición resultara poco acogedora, especialmente para los estudiantes de color. Tras meses de debate, la universidad decidió retirarla, afirmando que querían promover el antirracismo y lograr una mayor inclusión en la institución. Algunos apoyaron la decisión, mientras que otros consideraron que era un error borrar la historia. Todo esto ha suscitado una pregunta más importante. ¿Es posible separar el arte de una persona de sus creencias personales? Muchos fans argumentan que las películas de Wayne, como Centauros del Desierto y Río Bravo, son demasiado importantes como para ignorarlas. Creen que se puede disfrutar de su obra sin dejar de condenar sus ideas.
Pero los críticos afirman que sus comentarios racistas y los estereotipos presentes en sus películas hacen imposible separar ambos aspectos. También señalan que sus películas a menudo glorificaban una versión de la historia estadounidense que ignoraba la violencia contra los nativos americanos.